Cundinamarca y Bogotá, y la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío dan la bienvenida al conversatorio Bioseguridad en tiempos de COVID, el cual consta de 2 sesiones, la del día de hoy y la del próximo miércoles 16 de septiembre. En esta oportunidad será enfocada en una mirada al contexto y las generalidades. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que estará en estos momentos en el chat. Recordemos que junto con la previa inscripción al taller, estos son requisitos para certificación. De este modo, en el chat se está poniendo en estos momentos el enlace, el cual deberán dar link para diligenciar el formulario de asistencia. Ustedes pueden ingresar en estos momentos a Meetings, a este chat que tienen aquí, van a los 3 punticos, van a poder acceder y donde dice mostrar conversación, van a poder acceder al link de inscripción y ahí ustedes le dan clic al link de inscripción y les pedirá ciertos datos. Así es como nos inscribimos solo una vez por cada sesión. Así que bienvenidos a todos. Además, queremos dar un agradecimiento especial a todas las organizaciones que nos acompañan el día de hoy, como lo son Bomberos, CAFAM, Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Corporación Opción Legal, Cruz Roja Argentina, Cruz Roja Boliviana, Cruz Roja Ecuatoriana, Panameña, Salvadoreña, Venezolana, Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Defensa Civil Panameña, universidades como la Universidad San Buenaventura de Medellín, la Universidad del Rosario, Universidad Especializada de las Américas en Panamá, otras diferentes universidades de países y diferentes seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo de la Cruz Roja Colombiana. Asimismo, solicitamos a todos ustedes, por favor, silenciar micrófonos y apagar cámaras para un mejor desarrollo de la charla. Además, recuerden ir dejando sus preguntas en el chat para ser tenidas en cuenta al finalizar en la sección de las preguntas. Dando así inicio, damos paso a las palabras de apertura de la doctora Doris Hernández, líder nacional de construcción de paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana. Bienvenidos a todos. Buenas noches para todos y todas. Un placer encontrarme nuevamente en este espacio. Nuevamente una felicitación a la seccional Cundinamarca y a la seccional Quindío, a Hernando y a Sandra por y a sus equipos, desde luego, por esta valiosísima e importante iniciativa que nos ha permitido hacer todo un recorrido por temas humanitarios, un primer ciclo enfocado en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, Corte Penal Internacional y muchos temas relacionados con la protección de las víctimas. Y en este segundo bloque que hicimos unas sesiones muy pertinentes relacionadas con el tema de prevención de las violencias de género, y arrancamos la semana anterior ya con temas relacionados con la COVID-19, mitos y realidades, y en estas 2 sesiones vamos a tener el placer de escuchar a Óscar Sierra con todos los temas de bioseguridad. Quiero apartarme un tema de esto. No escucho la que está hablando, no se escucha. ¿Mejor? En este momento sí escuchamos, tal vez es un inconveniente con su internet, por favor reinícielo y con mucho gusto estaremos, por favor doctora Doris, inicie un poco más duro para que podamos escuchar todos. Vale, muchas gracias por comentar en el chat. Les decía que quiero aprovechar este espacio de introducción para hacer un reconocimiento, bueno, además del reconocimiento a las seccionales, para hacer un recordatorio sobre el día de hoy, lo que representa el día de hoy, el 9 de septiembre, en donde es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Hoy se conmemora este Día Nacional en homenaje a San Pedro Claver, sacerdote jesuita que trabajó de manera ardua por la protección de la vida y la dignidad de los esclavos y se considera como el precursor de los derechos humanos en Colombia. Por ello se recuerda que velar por los derechos humanos es propender por el respeto y reconocimiento de todas las personas como iguales en derechos. La Cruz Roja Colombiana y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, en su misión de promover los derechos humanos y su tarea esencial, desde su origen está centrada en velar por la vida, la salud y la dignidad de todas las personas. Entonces, todos estos temas que han tenido a bien proponer estos equipos en las seccionales justamente se basan en esa protección de los derechos y en el ámbito de la protección fundamental, que es la esencia misma de la labor misional de la Cruz Roja en Colombia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación y esperemos disfrutando de los aprendizajes que cada 8 días nos transmiten los conferencistas. Muchas gracias. Carlos.
Muchas gracias, doctora Doris, por sus palabras. A continuación, daremos paso al ponente de hoy, el señor Oscar David Sierra Guzmán, oficial de Atención Primaria en Salud de la Cruz Roja Colombiana. Él es enfermero egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de IPS y en auditoría de calidad. Además, tiene experiencia en coordinación de servicios de salud y educación, manejo de gestión de proyectos, salud en emergencias, misión médica, salud y primeros auxilios comunitarios, entre muchas más. Además, fue miembro del equipo de respuesta en emergencias internacionales en Haití, Ecuador. En Haití y en Ecuador. Bienvenido, ponente. Muy buena noche para todos. ¿Confirman, por favor, cómo me están escuchando ahora? Escuchamos muy bien. Muchas gracias. Natalie, muchas gracias. Muy buena noche para todos. Estoy verificando porque no sé qué sucedió con la presentación que ya estábamos cargando. Entonces, les agradezco que me confirmen cuando ya puedan ver las diapositivas. Por favor, intente compartir pantalla nuevamente para verificar la presentación de todos. Entre otra pantalla. Ah, pero no a mí no. Entre otra pantalla del señor Guevara. Ya podemos ver la presentación. Sí, ya. Ya tenemos entonces todos en pantalla las diapositivas. Efectivamente vamos a iniciar entonces en este conversatorio a tocar un tema del cual hemos escuchado hablar en los últimos días, incluso en los últimos meses, bastante por todos los medios. Seguro para algunos de nosotros es muy cotidiano este tema por nuestro trabajo, por nuestras actividades, pero parte de acercarnos como comunidad y desde todos los roles que ejercemos al tema de bioseguridad es una responsabilidad que adquirimos tal vez toda la humanidad. Quiero inicialmente agradecer a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, a la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío por esta invitación, al equipo de gestión integral en salud de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, del cual hago parte, porque el ejercicio que venimos haciendo desde hace unos meses, cuando inició esta nueva realidad para todos, que fue el COVID-19, la COVID-19, hemos desarrollado una serie de actividades que nos han permitido una construcción colectiva, de la cual espero compartir una parte con ustedes en este conversatorio. Un agradecimiento especial a todos los invitados nacionales e internacionales que participan en este espacio por mantenerse conectados. Quiero compartir una declaración de conflicto de intereses, confirmando que actualmente soy empleado de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja en Colombia. Soy voluntario y me encuentro en un periodo de licencia acudiendo al reglamento institucional. Soy miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional del capítulo Upsilon Nu en Colombia. Y no tengo ninguna relación con casas o con marcas comerciales, porque durante la presentación probablemente se mencionen algunas, se utilicen como ejemplo, sin ningún compromiso, solamente como fines educativos, lo que vamos a conversar. Muy bien, entonces yo he visto una serie de nombres en la lista de las personas que se han venido conectando. Me agrada ver nombres de personas muy cercanas, podría decir viejos amigos de diferentes instituciones, de diferentes escenarios. Entonces espero que en algún momento pronto nos volvamos a ver. Voy a dejar de compartir mi cámara para que se facilite el flujo de los datos durante la presentación.
Entonces, he venido adquiriendo un compromiso en esta tarea de compartir los conocimientos o los desarrollos educativos, y es aprovechar este espacio en el que nos encontramos para compartir algunos mensajes de reflexión. Rápidamente, porque 3:15. he venido participando, igual que ustedes, en diferentes escenarios. 38. Por ejemplo, el director de la OMS ha mencionado en sus alocuciones que podemos hablar de lo que sabemos y actuar frente a lo que conocemos, y eso es clave. Aquí la última palabra no está dicha, hay muchas cosas por aprender todavía, y ese aprendizaje, igual que el conocimiento, es una construcción colectiva. Pero retomo también las palabras del director del Hospital Universitario San Ignacio, un amigo, Julio Castellanos, y él ha dicho que el virus no se va a ir, y eso es otra realidad de la cual tenemos que aprender. Pero en esta realidad que tenemos para aprender, debemos ver una oportunidad de familia, pero una oportunidad de institución también, para transformarnos, para crecer, para adaptarnos, y entender la salud como una capacidad para enfrentar retos. Incluso algunas personas han mencionado que esta pandemia de la COVID-19 pues no tiene expertos, porque todo el mundo está viviendo esta experiencia apenas. Pero en lo que sí somos todos expertos, ustedes y yo, es en aprender. Entonces, esta es una gran oportunidad. Y es una oportunidad, como ha mencionado Simón Borrero, el creador o precursor de Rappi, esta empresa que entre sus actividades tiene las entregas a domicilio y otras actividades comerciales, es que esta pandemia ha sido la oportunidad de aprender, de cambiar, de crear. Parte de eso, o una muestra de eso, son estos conversatorios que nos permiten estar más cerca, que nos permiten reunirnos con personas de otros países fácilmente, de intercambiar conocimiento y eso, de crecer y de renovarnos. Bueno, muy bien, entonces como esto es un conversatorio, vamos a interactuar para facilitar el intercambio de las opiniones. Les voy a pedir el favor que en estos primeros momentos hagamos el intercambio a través del chat. Me gustaría ver sus respuestas a través del chat y vamos a ver quién tiene los dedos más ágiles en las respuestas que puedan ir dando. Luego de la mitad del tiempo de este conversatorio estarán abiertos los micrófonos para algunas intervenciones. En tanto, me gustaría a través del chat saber si desde su formación o su experiencia, cada uno pensando en su rol, han escuchado hablar algo de bioseguridad. Aquí puede haber una respuesta sencilla como un sí o un no, o algunas palabras breves escritas en el chat de lo que significa o tiene usted en su experiencia como bioseguridad. Bueno, hay otra pregunta que me gustaría hacerles para iniciar también, y es si puede identificar entonces desde su experiencia y desde su rol, cuál es una práctica segura, hablando en términos de bioseguridad. ¿Cuál es un comportamiento seguro? Arriba. Bueno, y esta última pregunta, que me gustaría leer las respuestas en el chat, es ¿en qué escenario se aplican o se implementan estas medidas de bioseguridad? No, lo estoy buscando. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, para que veamos un poco el contexto, cuando hablamos de bioseguridad, cuando me invitaron a participar en este conversatorio, yo decía, bueno, vamos a hablar seguramente con algunos profesionales de la salud, vamos a conversar
con algunos voluntarios de diferentes organizaciones y vamos a conversar también con personas de otras profesiones, de otros roles en la comunidad. Y entonces, cuando hablamos de bioseguridad es importante que nos acerquemos un poco al concepto y antes de llegar al concepto de bioseguridad que conozcamos algo de la historia. Y en estas diapositivas que ustedes van a tener finalizado el conversatorio, a las cuales pueden acceder, que además son solamente un material de apoyo para llevar esta conversación, está basada en material que ustedes encuentran disponible en diferentes fuentes académicas y en diferentes fuentes bibliográficas, pues tenemos que recordar que desde la antigua Grecia se mencionaba por las actividades que realizaba, por ejemplo, Hipócrates. Recuerden que es reconocido como un médico que fue tal vez reconocido como el padre de la medicina, y desde entonces se hablaba de que las alteraciones de la salud se provocaban por desequilibrios en los humores, y aquí hablaban de otros paradigmas acerca de los espíritus y cómo se desencadenaban las enfermedades. Pero aparece también en la historia Luis Pasteur, y recordemos que Luis Pasteur, como químico, físico, matemático y además como bacteriólogo, empezó a plantear unas ideas diferentes acerca de cómo había seres vivos fuera del organismo humano y que podían ser causales de las enfermedades. Y aquí se empiezan a desarrollar también otras teorías en torno a lo que son los microorganismos, cuando, por ejemplo, se planteaba que los microorganismos afectaban de alguna manera la salud de otros seres vivos, no solo del hombre, sino de las plantas y de los animales también. Y entonces aparecen otras publicaciones, por ejemplo, como de agricultura, donde esa frase que está resaltada en negrilla, y dice, porque hay criaturas diminutas que no pueden verse con los ojos de los hombres, pero que flotan en el aire y entran a través de la boca y la nariz y causan graves enfermedades. Y fíjense que allí, desde hace muchísimos años, ya había algunos análisis de cómo es que se presentan las enfermedades. Pero también entonces aparecen, incluso a más de 1000 años, conceptos como el de la cuarentena, que están relacionados con esto de la bioseguridad. Y aparece el concepto de la cuarentena como una estrategia para evitar el contagio o la transmisión de las enfermedades. Entonces, aparecen en la historia también otros fenómenos, por ejemplo, como, y aquí lo pongo como una noticia de la prensa, ¿cierto?, que Luis Pasteur, a través de sus investigaciones y de sus pruebas, mostraba cómo era la reproducción de los microorganismos, pero más allá de mostrar, de poner en evidencia cómo era la reproducción de los microorganismos, hacía pruebas para demostrarle a los profesionales de su época cómo las enfermedades no aparecían así porque sí, no eran una generación espontánea, sino que estaban relacionadas probablemente con microorganismos que las manos de los profesionales llevaban de un cuerpo a otro, ¿cierto? O que las manos de las mismas personas transmitían de una persona a otra. Y tenemos ahí, por ejemplo, también los desarrollos de Ignaz Semmelweis, que demostró en sus procedimientos de atención de partos que previo a la atención del parto era adecuado realizarse un lavado. Aquí mencionaban algunas soluciones como de hipoclorito, de otros productos químicos similares. Y eso da partida para los desarrollos que tenemos hoy en las estrategias tan prácticas que esperamos se hayan impregnado ya en las conciencias de las personas, que es el lavado de manos, ¿sí? El uso de diferentes antisépticos para las actividades quirúrgicas. Y lo que estamos haciendo hasta aquí es ambientar un poco este tema de lo que es la bioseguridad, para que lleguemos al concepto y entendamos que aquí tenemos realmente es un gran reto, porque necesitamos trasladar ese concepto de bioseguridad que muchos
entendían en las instituciones de salud, en la atención de pacientes, y llevarlo a la vida cotidiana, a nuestra casa, a la convivencia con las personas en el trabajo, no en hospitales, en otros trabajos, en el supermercado, en el parque, en la biblioteca. Porque en los medios se publican muchas cosas de los protocolos de bioseguridad, los bioprotocolos, y a veces como que sentimos que eso es ajeno a nosotros y debemos traerlo a nuestra realidad, porque además tenemos todos una responsabilidad y es compartir el conocimiento para educar a las personas, educar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo. Y traje también entonces aquí para ambientar a esta mujer que seguro muchos reconocen, a Florence Nightingale, conocida como la precursora de la enfermería moderna, porque ella empezó a hablar y generó unas grandes transformaciones del efecto o del impacto que tenía el ambiente en la recuperación de las personas enfermas. Cómo respirar un aire puro, ideal, ¿cierto? De cómo la iluminación y cómo la ventilación podrían mejorar las condiciones de salud de una persona enferma. Y es que todo esto nos lleva al concepto que podríamos tener como bioseguridad. Bueno, les preguntaba al inicio para que contestáramos a través del chat qué podríamos entender, qué podríamos relacionar con bioseguridad, ¿cierto? Y muchos utilizan desde el punto de vista de la construcción de la palabra el origen de bio y de seguridad, ¿cierto? Algunos más simplistas dirían la seguridad de la vida, pero necesitamos entender realmente qué es eso. Para poder irnos acercando entonces al concepto de bioseguridad, es importante señalar que originalmente se habló de bioseguridad cuando se pensó o se identificó y se empezó a tratar la aparición de enfermedades en cultivos y en ganado, cuando era necesario tener en cuarentena a los lotes de ganado, a los lotes de animales, porque presentaban enfermedades que iban matando, ¿cierto? Matando a los animales, incluso a las plantas también. Y entonces empezamos a ver también que previo al concepto de bioseguridad, identificamos que está relacionado con las condiciones de riesgo desde el punto de vista biológico, que tienen una característica y es que aparecen como una amenaza porque explota de repente. Y explota de repente porque causa una enfermedad en una persona con efectos graves, o porque explota de repente y se convierte en una pandemia, como la situación que estamos viviendo ahora. Y entonces esos elementos ayudan a construir el concepto de bioseguridad. Y entonces aquí aparece una duda en la parte de abajo que me gustaría también compartir con ustedes, y es saber si seguridad biológica es lo mismo que bioseguridad. Y bueno, entonces cuando uno lee, cuando uno consulta la literatura un poco, encuentra que las dos palabras que expresan seguridad biológica ha sido relacionada más con todos los mecanismos establecidos para estudiar, contrarrestar, ¿cierto? Y atender el mal uso de los riesgos biológicos, ¿cierto? Que se han utilizado de forma inadecuada para hacer una amenaza contra la raza humana, por ejemplo, con las armas biológicas o con algunos productos que se crean de forma, que se manipulan, ¿cierto? Para afectar a las otras personas. Y bueno, eso tendría alguna relación, pero seguro eso sería tema de otro conversatorio mucho más largo. Vamos entonces a quedarnos con el concepto de bioseguridad, del concepto de bioseguridad que la Organización Mundial de la Salud nos propone desde 2005, es ese conjunto de normas para proteger la salud de las personas frente a una cosa que reconocemos algunos como riesgo biológico, ¿sí? Pero que también implica riesgos químicos y físicos. Y aquí empezamos a tener unos elementos que nos ayudan a entender que ustedes y yo tenemos un reto, que es tender un puente entre lo que representa la bioseguridad en los ambientes hospitalarios, en los ambientes de salud, y trasladarlo a la vida cotidiana y a muchos otros roles. Porque
La bioseguridad también se aplica en la industria de los alimentos, pero también en la agricultura, ¿cierto? Y en muchos otros medios, pero poco se había hablado de bioseguridad en la casa o en las actividades cotidianas. Y entonces hablamos que la bioseguridad tiene una doble vía y no está encaminada solamente a proteger a las personas enfermas o a los pacientes, sino también está encaminada a proteger a los profesionales, a los pacientes, a los usuarios y al medio ambiente. Y fíjense que este es un concepto del año 2005, y aquí empezamos a ver cómo, ya hablamos un poco desde la Grecia antigua, cuando consideraban que las enfermedades aparecían por los espíritus, o que las enfermedades aparecían porque los humores en el cuerpo se modificaban, ¿cierto? Se desequilibraban. Y ese concepto desde la Grecia antigua, miren, más reciente, del 2005, pero para hablar de este concepto en el 2020, ya casi llegando al 2021, porque ya se siente por ahí el olor a buñuelo y a natilla y a los postres de la Navidad. Entonces, ese concepto se va modificando cada día y se va llevando no solamente al ambiente hospitalario, y en eso voy a ser insistente porque es el principal propósito de este conversatorio, es que veamos que la bioseguridad es una cosa cotidiana. Y entonces encontramos también en la revisión este concepto que es un concepto aplicado, es un concepto que incluye, o mejor, que es más descriptivo acerca de lo que podría ser la bioseguridad. Pero coincide con identificar este tema que es el factor de riesgo, ¿cierto? Entendemos que no solamente es un factor de riesgo laboral, ya entendemos que al ir al parque, al ir a los sitios públicos, a una biblioteca, a un supermercado, a un banco, pues existe un factor de riesgo biológico también, ¿cierto? Entonces trasciende de los escenarios laborales. Y solamente para que tengamos en cuenta, entonces, entendemos que el factor de riesgo es todo aquel elemento que podría, ¿cierto?, que podría causar un daño a quien está expuesto a este elemento. Es muy genérico, pero el factor de riesgo biológico son todos aquellos seres vivos, microorganismos, bien sean de origen animal o vegetal, y las sustancias que se derivan, y vamos a hablar ahora un poco de virus y bacterias y microorganismos, y pueden afectar a las personas. Pueden afectar a las personas bien sea porque están expuestas por su trabajo o porque estamos expuestos a eso en el ambiente, al tomar el transporte público o al compartir un espacio en la oficina, pero también al compartir un escenario en la familia, al compartir una tarde, unas onces, un almuerzo, o lo que no debemos estar haciendo en estos momentos como una celebración en la que nos reunimos con muchas personas en un espacio cerrado. Y entonces aquí empieza a aparecer el símbolo, este símbolo que yo no sé si todos reconozcamos, pero tiene una anécdota en su creación. No sé si alguna vez se han preguntado qué significa ese símbolo, y si alguno pudiera decirme qué significa. Yo estuve revisando y al parecer no tiene una definición específica de lo que significa. Solo que un grupo de diseñadores de una agencia, de una empresa química de los Estados Unidos, identificó que necesitaba hacerse un aviso visible para las personas y empezaron a hacer dibujos, hicieron diferentes diseños, diferentes colores, se los mostraron a algunas personas y la prueba era que en una semana verificaran de cuál de ellos se acordaban más fácil, cuál había sido más significativo. Y bueno, parece que así resultó ser el símbolo del riesgo biológico. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo un poco de lo que es el concepto de bioseguridad, me pareció muy importante invitarlos a ver la bioseguridad desde diferentes ópticas. Podemos ver la bioseguridad como un proceso. Como un proceso quiere decir como una acción que nos permite educar al otro y educar mis conductas, mis comportamientos, que permite un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? De adquirir unos conocimientos y de desarrollar unas habilidades, sobre todo. Y desarrollar unas habilidades vamos a ir viendo más adelante también, porque es en los actos, en cada
uno de mis comportamientos que yo debo empezar a tomar conciencia y empezar a aplicar las medidas de bioseguridad, ¿cierto? Por eso puede verse también la bioseguridad como una conducta, y como una conducta es ese hábito, bueno, de tocarnos la cara, ¿verdad? Es una cosa que hacemos todo el tiempo. Y la bioseguridad como conducta es ser conscientes de eso, ¿sí? Incluso porque probablemente ustedes algunos pueden estar en este momento recostados en su cama o en el sofá en el comedor, en algunos en la oficina, bueno, y están viendo la presentación y están escuchándome, y en el momento que les mencioné esto de tocarse la cara fue la primera reacción, ¿cierto? O cayeron en cuenta que tenían las manos en la cara y las retiraron. Entonces aquí estamos hablando de la bioseguridad como conducta, ¿cierto? Y la conducta, para que sea modificada, tiene que estar conectada con los sentimientos y con la conciencia. Entonces, va más allá de un deber profesional, ¿sí? Pues porque estamos hablando que la bioseguridad, por estos tiempos, hay que enseñársela a los niños, que la aprenden muy fácil, ¿sí? Por lo menos en mi casa, ya mi sobrino sabe que al llegar la visita, aunque no deberíamos tener visita, pero eventualmente cuando llega alguien que no está todo el tiempo en la casa, y estoy hablando de un niño de 3 años, cuando llega la visita no debe dejarse tocar, y por el contrario tiene que invitarlo muy cortésmente y recordarle que lo primero que debe hacer es lavarse las manos con agua y con jabón. Entonces ahí está desarrollar la conducta. Pero también podemos ver la bioseguridad como un componente, y como un componente de todo lo que hacemos. Ya la bioseguridad no es un proceso solamente dentro de los ambientes hospitalarios, sino que en los procesos educativos, en los procesos recreativos, en las actividades de socialización, debemos incorporar. Por eso es un componente de, ¿cierto? No es una ciencia pura, pero se vale de los conocimientos de muchas ciencias para establecer los lineamientos, para entender cómo funciona y para establecer estrategias que nos lleven, como decía el concepto, a proteger la salud de las personas y a proteger el medio ambiente de esos factores de riesgo que están o que provienen de microorganismos, de seres vivos y de las sustancias que derivan de ellos. Bueno, espero que vayamos todos conectados aquí con el tema. Los he visto un poco pasivos por el chat. No sé si vaya aquí algún comentario. Bien. Entonces, solamente quería mencionar esto porque aquí empezamos a entender un poco que la bioseguridad, cuando trasciende el ambiente hospitalario y el ambiente meramente técnico, científico, debe tener también unas consideraciones para no sobredimensionar la bioseguridad. Y algunos de nosotros hemos escuchado hablar esto de los niveles de bioseguridad que están relacionados estrechamente, digamos, en paralelo con los niveles de riesgo y por lo tanto con los niveles de protección. Pero no podemos entender, no debemos entender que la bioseguridad siempre son medidas de extremo, ¿sí? En otras conversaciones, en otras sesiones educativas hemos hablado de cuáles son las medidas y si debemos extremar las medidas. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de extremar las medidas porque la bioseguridad debe entenderse es como identificar adecuadamente el riesgo y asimismo comportarse, asimismo tomar medidas. Pero para recordar los niveles de bioseguridad que por su sigla en inglés se entienden como BSL del 1 al 4, tienen que ver con qué tanto riesgo implica la manipulación directa de los microorganismos o de los factores de riesgo, qué tanto riesgo implica para la salud individual y colectiva. Y aquí quiero ser muy enfático en esto porque algunas personas y en algunas actividades hemos considerado que la actividad cotidiana de ir al parque o de tomar el servicio público resulta ser el nivel más alto de riesgo, como si fuera el nivel 4. Y hay que entender que sí tenemos un nivel de exposición, y vamos a irnos poniendo en contexto de COVID-19, sí tenemos un nivel de riesgo de exposición a COVID-19, a ese virus, pero el propósito no es que lo manipulemos directamente nosotros, como si estuviéramos en un laboratorio. Y en eso quiero generar esta primera conciencia. Si nosotros entendemos
que el nivel de riesgo de exposición que tenemos en la vida cotidiana, en la mayoría de nuestras actividades, es un riesgo controlable, vamos a aplicar adecuadamente las medidas. No necesitamos el nivel de protección máximo para el nivel BSL 4 o el nivel de bioseguridad 4, que implica, y ahí sí voy a tener que usar esa palabra que no me gusta mucho, que es el extremo máximo de protección frente al riesgo que es el riesgo biológico. Por eso probablemente el traje integral que sea diseñado con unas condiciones específicas que vamos a ver más adelante, y probablemente en el conversatorio que complementemos y cerremos también dentro de 8 días, pues no es lo que necesitamos portar todos los días para movernos de un sitio a otro, sino que se necesitan algunas actividades específicas. En las imágenes están algunos microorganismos. Es probable que algunos de ustedes no estén tan familiarizados, pero cuando escuchemos hablar de los nombres, probablemente vamos a entender. En el nivel de riesgo 1, o en el nivel de bioseguridad 1, está, por ejemplo, la presencia del Escherichia coli, del E. coli, que es una bacteria que todos tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Que está en el tracto digestivo y que en su estado normal, digamos, facilita los procesos digestivos, pero que tiene un estado, más bien una modificación genética que produce una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, el riesgo que representa el E. coli es que, bueno, convivimos con él cotidianamente, algunas personas se ven afectadas en su salud, otros no, pero es controlable. En el siguiente nivel aparece, por ejemplo, ya el virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis C o la hepatitis B, donde el riesgo es mayor, pero tenemos unas medidas preventivas y unas medidas terapéuticas efectivas para controlar el efecto de ese microorganismo. En el nivel de riesgo 3 podríamos estar hablando de otra bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis. Y aquí empezamos a entender que el efecto de la tuberculosis, hablando de salud pública, es más severo, ¿cierto? Que una persona adquiera tuberculosis implica que va a necesitar un tratamiento específico por mucho tiempo, que va a necesitar un tratamiento antibiótico por mucho tiempo. Por eso, por lo menos en Colombia, el tratamiento para tuberculosis se regula. La administración de la dosis del medicamento, usted no recibe todo su tratamiento y se lo lleva a la casa y lo toma recibiendo acatando las indicaciones del equipo de salud, sino que es el equipo de salud quien lo acompaña para cada dosis, ¿cierto? Porque es necesario llevar rigurosamente ese tratamiento, porque se ha identificado que el microorganismo fácilmente se vuelve resistente al tratamiento, y entonces el impacto en la salud pública es más severo. Y para que cerremos este tema de los niveles de bioseguridad, en el cuarto nivel, en el máximo nivel de riesgo aparece la manipulación. Recuerden que estamos hablando de la manipulación directa del microorganismo, y ahí está un poco la foto del virus del ébola, causante de una enfermedad aguda relacionada con síntomas hemorrágicos y febriles, ¿cierto? Que rápidamente acaban con la vida de las personas. Entonces, eso este análisis un poco de recordar los niveles de bioseguridad nos debe llevar a entender cómo debemos adaptar nuestros comportamientos. Y en esta imagen, que realmente no me va a tener aquí en mayor detalle, es para recordar que los microorganismos, hay varios tipos de microorganismos, hongos, bacterias, virus, y tienen características todos diferentes en su resistencia, en su modo de replicarse, en el tratamiento con el que deben ser atacados, ¿cierto? Y en ese orden de ideas también debemos entender cuáles son las conductas preventivas, cuáles son las medidas de bioseguridad para enfrentarnos a esos diferentes microorganismos. Lo único cierto es que la mayoría de ellos no se ven a simple vista, ¿cierto? Que necesitan o síntomas ya de la enfermedad o mecanismos científicos o técnicos para poderlos ver, o a través de los microscopios o a través de otros exámenes. ¿Listo? Bien, entonces aquí quiero cerrar esta primera fase del concepto con estas frases que nos invitan a reconocer que todos tenemos una
responsabilidad en la bioseguridad, porque la seguridad no pasa por accidente. Esperamos que no aprenda usted de seguridad por accidente. La seguridad no es cara, y no es cara porque simplemente no tiene precio, ¿cierto? No le podemos dar un valor. Y por ejemplo, esta frase podría tocar alguna sensibilidad, pero a veces aprendemos con esos mensajes fuertes. Y es que si usted quiere realmente aprender de la importancia de qué es la protección ocular, la protección de sus ojos, pregúntele a alguien que no tiene uno de los ojos. O pregúntele a alguien que no cuenta con el sentido de la vista, para que realmente valore lo que implica tener conductas seguras. Usted le ha puesto a la vida, a la seguridad, y un micrófono abierto aquí. Si usted le ha puesto a un juego con la seguridad, le está apostando a su vida. Por eso es que la seguridad no debe ser un lema, sino una forma de vivir, y una forma de vivir al cotidiano, en la casa, en la calle, no solamente en algunos trabajos. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de bioseguridad, entonces es necesario que vayamos a un concepto que también ha tenido un gran significado y una importancia en el tema de bioseguridad, que es el principio de precaución universal. ¿Han escuchado hablar de eso? Bien, entonces, algunos de nosotros hemos manejado este término, para otros podría ser nuevo, pero vamos a ver qué es sencillo. Cuando hablamos del principio de precaución universal, estamos hablando de una iniciativa que tuvieron un grupo de científicos y el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, en Atlanta, lo adoptó como una estrategia, como un mecanismo práctico. Seguro para las personas que tenemos una profesión en salud es familiar que diseñamos mnemotecnias, siglas que nos ayudan a interiorizar los conceptos, a recordarlo fácilmente, a hacer que el aprendizaje sea fácil, pero también que la práctica sea fácil, que implementarlos en la vida cotidiana, en un momento de estrés, de angustia, sea fácil recordarlo. Entonces, por ejemplo, el principio de precaución universal Y aquí aparece un concepto muy importante, y es que también se transforma la visión para entender que no hay personas de riesgo, ¿sí? No podemos tildarlo, no podemos tildar a la persona que tiene una condición de un virus, a la persona que tiene una enfermedad, porque lo que hay son maniobras o conductas de riesgo. Y aquí, cuando hablamos de riesgo, es importante recordar que el riesgo cero no existe. En todas las actividades, incluso en la casa, pues tenemos un nivel de riesgo, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, tenemos que cambiar también ese paradigma de ver a las personas como el factor de riesgo, si no son las conductas las que nos llevan a exponernos a un riesgo. Bien, y entonces podemos ir entendiendo que el principio de precaución universal es un conjunto de técnicas y procedimientos. ¿Sí? Aquí es como la técnica de aprender a bailar, ¿cierto? La técnica del 1, 2, 3, que para los que no saben bailar mucho como yo, pueden utilizar la técnica del 1, 2, 3. Contar cada uno de los pasos, 1, 2, 3, y aplica para todos los ritmos de música, para salsa, para vallenato, para merengue, 1, 2, 3. Pues, tener
para que me enseñen un poco también de esto de técnicas. Y entendiendo que son una serie de técnicas y procedimientos, están encaminadas no solamente al equipo de salud, sino recuerden que tenemos aquí un compromiso todos para hacerle control a la transmisión de diferentes enfermedades. Bueno, y aquí quiero señalar que el principio de precaución universal tiene 3 elementos básicos. Primero es el elemento de universalidad. Ese elemento de universalidad quiere decir que es para todo el mundo, no solamente para unas profesiones. Tiene un componente de utilizar elementos de barrera como un mecanismo de defensa. Y aquí en los elementos de barrera podemos hablar de barreras físicas y de barreras de inmunidad. Barreras físicas como el lavado de manos, el uso de guantes, el uso del gorro, o de barreras de inmunidad como la vacunación, por ejemplo. Y otro elemento clave del principio universal es la eliminación, porque ahí también radican otro factor de riesgo muy importante, y es que la amenaza del riesgo biológico está presente todo el tiempo hasta que se hace una adecuada eliminación de los elementos que estamos utilizando. Y no solamente, recuerden, no estamos pensando solamente en los guantes que se utilizan en el ambiente hospitalario para una curación. Estamos hablando del pañuelo con el que usted se limpia la nariz en la casa, ¿cierto? El papel con el que se limpia la cara, o incluso los tapabocas desechables que se utilizan también en la casa. Bueno. Bien, y entonces, para tener en cuenta aquí, recordar que este principio nos ayuda a reducir el estigma y a reconocer que todos somos un factor de riesgo. ¿Listo? Porque incluso hay algunos estudios, y más que estudios, algunos pronunciamientos de cuerpos colegiados como el CDC, que dicen unas cosas obvias, pero que lo hacen entender a uno la situación, y es que cualquier profesional de salud, a través de hacer unas preguntas o una entrevista, de preguntar los antecedentes, no puede tener certeza de las enfermedades que el paciente tiene. Y si eso es en términos de los profesionales de salud, pues con más razón para nosotros cuando vamos en el transporte público, cuando estamos en un sitio compartiendo con personas desconocidas. Y aquí cierro este componente de el principio universal, el principio de precaución universal, con esta frase que algunos hemos visto y que, insisto, tenemos que entenderla para aplicarla en la vida. Todos los pacientes y sus fluidos, pero quiero que cambiemos aquí, todas las personas y sus fluidos, y cuando digo personas hablo incluso de ese que se ve en el espejo, ¿cierto? O sea, incluso hablo de mí mismo. Todas las personas y sus fluidos corporales, independiente de si se manifiestan como enfermos o no, deben ser considerados como una fuente de infección. Y recuerden que ahora hablando de COVID-19, del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 como la pandemia, pues estamos hablando de un microorganismo que no se ve y que en gran parte de la población puede pasar incluso sin síntomas, ¿cierto? Podría pasar sin fiebre, sin dolor de cabeza, sin rinorrea, sin moco, sin tos, y estar dentro de una persona y poder viajar a través de sus fluidos como mocos, lágrimas o saliva, y podríamos no ver. Bien, y entonces esta siguiente lámina realmente quería mencionarla porque cuando hablamos del principio de precaución universal, identificamos que hay una serie de fluidos corporales que representan el más alto riesgo. La sangre, el semen, la secreción vaginal, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, etc. Y había esta expresión que dice que las heces, que la secreción nasal, que otras sustancias que no están identificadas como líquidos de precaución universal, no eran de tan alto riesgo a menos de que estuvieran contaminadas con sangre. Y yo les digo, fíjense cómo ese concepto tiene que cambiar, porque hoy sabemos que la saliva o que los mocos, que no necesariamente están contaminados con sangre, pueden ser o son un vehículo para el SARS-CoV-2, para el coronavirus COVID-19, ¿cierto? Y entonces ahí vuelve, juega. Vamos cambiando un poco el paradigma. Muy bien, y entonces,
cuando estábamos preparando este conversatorio, entonces revisamos muchas preguntas que ustedes al inscribirse escribieron en el formulario de inscripción, y pues esperamos ir respondiendo algunas de esas preguntas. Entonces vamos a hablar de cuáles son esas acciones de bioseguridad, para que vayamos entrándonos pues en materia. Una de esas es el lavado de manos. Y aquí pues no me voy a detener mucho, porque yo espero realmente que cada uno de ustedes sea hoy consciente de la responsabilidad que tiene con la higiene de las manos. ¿Y por qué? Porque las manos han sido un símbolo de amistad, de cercanía, de amor, ¿cierto? De fraternidad, pero hoy nuestras manos son ese enemigo, ¿cierto? Y aquí es donde yo digo, bueno, hemos tenido que aprender cómo el rostro, la expresión de los ojos nos ha llevado a tener ese contacto con las personas, esa cercanía sin tener contacto físico. Porque, claro, pasa uno como por grosero cuando tiene que ver a los otros con desconfianza. Y es porque aún por estos días algunas personas sienten la necesidad de saludar al otro dándole la mano. Y recuerden que tenemos que evitar el contacto físico, pero evitar el saludo de mano es evitar el saludo chocando el puño o el codo, porque es que la estrategia de precaución para la transmisión del COVID-19 no es el saludo de mano, es el contacto físico lo que hay que evitar, ¿cierto? Entonces por eso uno se mira con desconfianza, pero tenemos que aprender otras formas de ser cordiales con la palabra, ¿cierto? Con la expresión de los ojos y demás. Y digo con la expresión de los ojos, pues porque también una de las medidas es el uso de la mascarilla o del tapabocas, y entonces no nos deja ver siempre los gestos que se hacen con la boca. Y entonces, como en las manos hay un enemigo ahí amenazando, acechando, pues la gran responsabilidad que tenemos todos es el lavado de manos. Y en la próxima sesión voy a compartirles algún material educativo acerca de cómo generar conciencia del lavado de manos. Recordando también que se acerca la fecha del Día Mundial del Lavado de Manos, que es el 15 de octubre, y bueno, uno diría, no debería haber una fiesta para celebrarlo, porque debería ser esa conciencia que tenemos todos para hacerlo en todo momento. Pero bueno, está bien. La vida cotidiana y en nuestras actividades, 5 momentos para lavarnos las manos. Y aquí quiero hacer énfasis en otro concepto muy importante que debemos llevarnos a la conciencia y promoverlo con los nuestros. Y es que no hay 5 momentos para lavarse las manos. El lavado de las manos es en todo momento, porque hemos generado muchas campañas educativas en que se laven las manos cada 2 horas. Pero es probable que en ese espacio de 2 horas o 3 se tomen muchas conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Sonarse, ¿cierto? Sonarse o limpiarse la nariz, tocarse la cara o tocar una superficie de alto contacto. Las puertas, los teclados, los brazos de las sillas, las ventanas, donde alguien pudo haber dejado el virus, ¿cierto? O cualquier otra contaminación, y yo toco, y después de eso voy a manipular mis alimentos, me toco la cara, la nariz, los ojos, ¿cierto? Y ahí hay una conducta de riesgo. Entonces el mensaje con el lavado de manos es que es en todo momento, todo el tiempo, siempre que haya una conducta de riesgo. Y por eso ahí también vamos a hablar luego de todo el paradigma que se ha generado en torno al uso de los guantes o de látex o de vinilo o de nitrilo en las actividades cotidianas. Entonces recuerden que el lavado de manos no tiene 5 momentos, sino que siempre es momento de un buen lavado de manos. Bueno. Ya estamos llegando a los últimos temas de esta primera parte del conversatorio. Recuerden que dentro de 8 días vamos a llevar esto a la vida práctica con algunos ejemplos, con algunas puntualidades acerca de lo que es la bioseguridad en la asistencia humanitaria, como una generalidad que nos interesa a todos los participantes de este conversatorio, pero además la bioseguridad aplicada en la comunidad, en la vida cotidiana, ¿cierto? Para que no se nos olvide que bioseguridad no es solamente en el trabajo, sino en la casa también. Y dentro de los últimos temas que quiero compartir hoy es este de limpieza y desinfección, que es un tema sensible cuando hablamos de bioseguridad.
Y para hablar de eso hay que recordar que hay dos caminos en lo que es la limpieza y la desinfección. Y lo pongo aquí en esta imagen, que es la técnica aséptica, y la ruta de la derecha, que es la limpieza y la desinfección. Clave identificar la diferencia, porque por las confusiones, tal vez por lo que ha generado el mercadeo, la venta de productos, el afán de todos protegernos, se ha confundido, y es que la técnica aséptica tiene que ver con garantizar la no existencia de microorganismos en la piel o en las intervenciones que se hacen en la piel o en las personas. Y la limpieza y desinfección tiene que ver con la limpieza, con eliminar la contaminación de los microorganismos de los objetos, de las superficies, de la mesa, del piso, de la pared, del suelo, ¿cierto? Y entonces, clave identificar que para la técnica aséptica son los antisépticos y para la limpieza y la desinfección son los detergentes y los desinfectantes. Aquí solamente para recordar que la técnica aséptica es una cosa, y a veces pasamos los enfermeros y mis colegas enfermeros que están participando acá van a entenderme que pasamos por psicorrígidos, porque somos muy estrictos, pero es que cuando hablamos de la técnica aséptica tenemos que aprender técnicas como las que ven en las imágenes de la izquierda, de cómo limpiar una herida para evitar que la contaminación, la infección que está en esa herida se disemine por el tejido alrededor, ¿cierto? Y entonces hay una técnica para hacer el baño de los pacientes también, para limpiar las heridas, para administrar los medicamentos en la piel, etc. Y es ahí donde hablamos de la técnica aséptica. Aquí clave recordar que los productos que están diseñados para la piel son los antisépticos. ¿Listo? Y por otro lado tenemos lo que es el proceso de limpieza y desinfección. Y aquí quiero dejar otro mensaje, es que la limpieza y la desinfección son esos dos momentos. La limpieza que se hace con un detergente, o sea, con un jabón, ¿cierto? Es retirar a través del barrido o de la fricción la contaminación visible. ¿Algún micrófono abierto? Bueno. La desinfección, bueno, ¿qué pasa con la limpieza? Que con la limpieza no tenemos cómo garantizar que desaparecen todos los microorganismos, sino aparece la contaminación más grande, visible, pero la desinfección tiende a eliminar todos los microorganismos casi en su totalidad, porque recuerden que hay un siguiente nivel de eliminación de microorganismos, que es la esterilización. Y eso pues estamos hablando de un procedimiento más técnico en el que se eliminan por completo todos los microorganismos, incluidos las esporas, que son las partículas más pequeñas y resistentes de los microorganismos. Muy bien, entonces por eso es que cuando hablamos de limpieza y desinfección hay técnicas como esta, las técnicas del barrido, del arrastre, que las paredes y las superficies se limpian en una sola dirección, ¿cierto? Y que cuando trapeamos, y aquí empezamos a aplicar esto en la vida cotidiana, es que el piso en la casa no se limpia como bailando, sino se limpia con la técnica del 8 para evitar pasar la parte sucia de nuevo sobre la parte limpia. Bien, esto se los voy a dejar en el material de consulta, las diapositivas, para recordar que hay 3 niveles de desinfección. Pero voy a pasar ya en aras del tiempo aquí a unos mensajes claves de cómo elegir los productos para la limpieza y la desinfección. Muchos de nosotros adquirimos productos de estos en el supermercado ahora para la casa, pero también empezamos a recibir cadenas de comercializadores de productos que nos venden diferentes productos para garantizar la limpieza y adecuada desinfección, sobre todo hablando de coronavirus en la casa. Y entonces muchos vemos del producto que huela rico o que se vea bien, ¿cierto? Que su color sea llamativo, verde, fucsia, rosado, pero poco pensamos en las reales características que debe tener un producto de limpieza y desinfección. Digamos que en términos de industria o en términos de empresas y de compañías, yo evalúo, pues, primero, qué propiedades tiene realmente ese producto para limpiar y para desinfectar, que sea fácil de usar y que sea económico.
Idealmente su olor sea el menor posible porque pues la afectación del organismo también de la persona que lo utiliza, que sea fácil de diluir y que sea estable. Y vamos a ver también dentro de 8 días que vamos a hablar un poco más en detalle del uso del hipoclorito en la casa, de qué significa un producto estable. Pero traje algunos ejemplos para invitarlos a que todos los productos que ustedes utilicen en casa, en sus empresas, en sus actividades, consulten la ficha técnica. Hace 8 días que participamos en un conversatorio con Ángela Gallego, la epidemióloga, que hablaba de los mitos y las realidades en torno a COVID-19. Había una pregunta que era, ¿cuánto tiempo debo utilizar un desinfectante para garantizar que elimina el virus? Y entonces me parecía una pregunta acorchadora porque realmente yo no puedo definir eso de manera genérica. Yo debo definir eso de acuerdo al producto de desinfección que estoy utilizando. Aquí les traje un ejemplo, traté de ocultarle pues los nombres y demás, pero ya está. A nivel comercial hay muchos productos. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? El producto en su ficha técnica me dice cómo se utiliza. Me dice que está diseñado para utilizarse en dispositivos médicos, ¿cierto? Y que necesita que el dispositivo se sumerja. O sea que yo debo coger la pinza o el elemento que voy a desinfectar y dejarlo sumergido en el agua, como cuando pongo la ropa en remojo en casa, por lo menos durante 15 minutos. Y es que esto también me va a permitir vamos a hacer algunos comentarios acerca de lo que son las cabinas de desinfección, los túneles de desinfección que se han puesto también tan de moda y que nos genera bastantes inquietudes en torno a la bioseguridad. Dice que después de sumergirlo se debe retirar, ¿cierto?, con abundante agua potable. Entonces fíjense que yo no puedo decir que todos los productos de desinfección se utilizan igual. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una ficha técnica de otro desinfectante y fíjense que este me dice otra cosa. Me dice que se puede aplicar sobre las superficies, ¿cierto? En general, los desinfectantes deben aplicarse sobre superficies limpias, o sea, sobre superficies de las cuales ya hice limpieza, apliqué un jabón y después apliqué el desinfectante. No sé, parece que algo pasó con la presentación. Fernando Fresa, por favor, ¿podría cederle la pantalla? Bueno, yo tengo mi material de apoyo, voy a continuar aquí con un par de comentarios para ir cerrando mi intervención y dar espacio al diálogo, a las preguntas. Entonces les mencionaba que hay otros productos desinfectantes que en su descripción del uso hacen referencia a que necesitan 3 minutos de exposición o permanecer 3 minutos sobre el Bueno, entonces los desinfectantes, cada uno me dice cuánto tiempo debe utilizarse y cómo debe utilizarse. No voy a volver a la presentación porque vamos a ver entonces cuando hablemos de cabinas de desinfección y cuando hablemos del uso del hipoclorito, porque había otra pregunta también hace 8 días en el conversatorio con Ángela acerca de cómo preparar el hipoclorito. Y en torno a cómo preparar el hipoclorito, la dilución, pues la pregunta es el hipoclorito, el alcohol como otros desinfectantes o los desinfectantes que se han vuelto más comerciales de amonio cuaternario y demás, ¿están diseñados para ser esparcidos sobre las personas? No sé si ustedes han visto, pero ahora va uno con otra persona, de pronto con un niño para entrar al centro comercial o a otro sitio y le piden que cierre los ojos para bañarlo en alcohol o en algún otro producto que uno no sabe qué es. Todo con el propósito de desinfectarlo, porque eso dice el protocolo de bioseguridad. Entonces, más allá de poder dar una regla general de cómo se usan los desinfectantes, es aprender a leer las fichas técnicas y a seguir las recomendaciones.
Voy a dejar entonces para que dentro de 8 días hablemos de las cabinas de desinfección, del manejo de los residuos y de un tema del cual hay muchas preguntas, que son los elementos de protección personal. Creo que con eso terminaría mi intervención aquí en esta primera parte, y tengo una intención especial, y es que podamos, que los haya dejado antojados para que dentro de 8 días resolvamos unas inquietudes que nos compartieron a través de sus preguntas y muchas otras dudas que seguro nos genera el tema de bioseguridad. Entonces, Natalie, yo creo que podemos pasar al espacio de intercambiar algunas preguntas. Claro que sí, muchas gracias al ponente Oscar Sierra por este gran espacio. Antes de dar paso al momento de las preguntas, le recordamos a quienes aún no lo hacen diligenciar el formato de asistencia que se encuentra en el chat de esta plataforma. Bienvenidos a quienes deseen hacer sus preguntas en el chat o quienes deseen levantar la mano virtualmente para darles este espacio. Tenemos ya una mano levantada de María Isabel, quien desea compartir con nosotros su opinión. María Isabel, bienvenida. Sí, muy buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, hágame un favor. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo permanece vivo un virus en una superficie? ¿Cuál es el tiempo Muy buena pregunta, Isabel. Es una pregunta muy frecuente en estos espacios educativos y todos estamos interesados en saber cuánto tiempo sobrevive el virus fuera del cuerpo en una superficie. Y yo quiero compartir que muchas investigaciones hay al respecto, investigaciones que se han generado en corto tiempo, ¿no? En estos meses. Y es que hay diferentes superficies. Hablo de superficies lisas y superficies rugosas o porosas, como el cartón, la madera, la tela. Otras lisas, como el plástico, el vidrio, ¿cierto? O los metales. Y dependiendo de la superficie, vive el microorganismo. Ahora, si estamos hablando de SARS-CoV-2, del COVID-19, hay estudios que muestran que dependiendo la superficie, puede sobrevivir hasta 2 días. Hay otros estudios que muestran una supervivencia de hasta 4, pero digamos que 2 días es el tiempo promedio. Por eso hemos hecho énfasis en que la limpieza de las superficies debe ser permanente, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero yo quiero hacerles una invitación. ¿Cuánto tiempo vive el virus en el ambiente? No debe ser la preocupación. Lo que debemos, hacia donde debemos enfocarnos es que basta una conducta de riesgo de unos segundos para podernos contaminar. Y me voy a explicar. Si el virus está sobre una superficie cualquiera, ¿cierto? Y yo toco esa superficie y hago una conducta imprudente como tocarme los ojos, la nariz o la boca, ya está. No necesité 2 días de exposición al virus para contaminarme. Si yo hago una conversación con una persona cerca, sin respetar la distancia física, ahí está la conducta de riesgo. El virus no necesitó vivir 2 días fuera del cuerpo para contaminarme. Espero eso haya respondido tu respuesta. Eso haya dado respuesta a tu pregunta. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta de Patricia, quien indica: ¿de qué manera un lavado permanente de manos no impide un buen desarrollo del sistema inmunológico en los menores de edad afectados? Bueno, muy bien. Recordemos que la piel debe entenderse como esa primera barrera de defensa, ¿cierto? Y esa primera barrera de defensa tiene generalmente ya un depósito de microorganismos, y adicional a eso funciona como el vehículo. Recuerden que el COVID-19 no tiene la capacidad de viajar por el aire. Cae por su peso, donde caen las babas, los mocos o la saliva. Por eso fácilmente queda impregnado en las manos, y por eso necesitamos un lavado de manos permanente. Como hemos encontrado en la industria o en el comercio, mejor, tantos productos para el lavado de manos, es ideal que verifiquemos en la etiqueta que está indicado para uso en humanos, para uso en personas,
y preferiblemente si se encuentran productos que señalen que tienen el pH, que el contenido en perfume o en todos esos otros aditamentos es el mínimo posible para que no afecte la piel. Ahora bien, cuando hablamos de los niños específicamente, recuerden que lo que debemos enseñarle a ellos también son conductas para prevenir acciones de riesgo, como manipular elementos contaminados y limpiar las superficies, los juguetes, el piso, las escaleras donde están ellos constantemente para que disminuya la contaminación en las manos. Ahora bien, seguro todos vamos a tener unos efectos o estamos teniendo unos efectos en las manos y en la piel por el uso constante del jabón, del alcohol, de diferentes productos. Aquí el propósito es que todo el ambiente en general sea sano para que el efecto de las manos sucias, las manos contaminadas sea el menor posible y por lo tanto los efectos negativos de las medidas de bioseguridad sean el menor posible. Perfecto, a continuación daremos paso al señor Luis Castillo, que desea participar en este espacio. Señor Castillo, bienvenido. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, pero después de lo que acabo de escuchar me quedó una más complicada. Partiendo de que vamos entonces a generar unos espacios de libres de bacterias en las casas y en todas partes, eso es más o menos lo que estás proponiendo. ¿De qué manera nos vamos a exponer después a que cualquier bacteria nos haga un daño muy grande porque nuestros sistemas inmunológicos van a caer radicalmente? Se entiende que parte del sistema inmunológico se adquiere de obtener pequeñas infecciones que el cuerpo está listo para combatirlas y tiene sus principios básicos para esa defensa. ¿No es más grave mantener en los espacios tan asépticos? Muy bien, es una pregunta muy interesante y estoy de acuerdo en que no exponernos a esos factores que desarrollan las defensas podría ser perjudicial, pero debemos recordar que el lavado de manos es una estrategia para disminuir la cadena, pero que no elimina de totalmente el riesgo. Y eso sucede no solo con el COVID-19, sino con muchos otros microorganismos. Estamos hablando que el COVID-19 es sensible a los jabones, a los productos con glicerina, ¿cierto? Recuerden que por la capa, el vestido que tiene el COVID-19 es sensible a los jabones, pero no sucede así con todos los microorganismos y con todas las bacterias, con todos los hongos y los parásitos. Entonces, el nivel de riesgo de exposición a microorganismos es permanente. En todas las superficies y demás hay. Lo que estamos haciendo es disminuyendo el riesgo, ¿cierto? Creo, al principio les mencionaba que el nivel de riesgo cero no existe frente al COVID y frente a muchas otras enfermedades, pero adaptando conductas seguras, disminuyendo en lo posible la exposición, podemos prevenir el impacto de enfermedades emergentes como el COVID-19. Hablando específicamente del COVID-19, recuerden que no está demostrado, hasta ahora las investigaciones no implican que estar expuesto al virus me genera la inmunidad, ¿cierto? Porque ya hay estudios acerca de la reinfección, de enfermarse 2 veces de COVID-19. Cosa diferente que sucede con la varicela, por ejemplo, ¿cierto? Hay ya estudios que demuestran que exponerse a la varicela genera alguna inmunidad frente a la enfermedad, apoyado con la vacunación, pero que el riesgo de volverse a infectar con esa enfermedad es menor. Un poco tomando la pregunta que hace Luis, es recordar que el nivel del cero no existe y que ninguno de los procesos que hacemos, ni el lavado de manos, ni la limpieza y la desinfección, eliminan por completo la presencia de microorganismos. Eso quiere decir que siempre vamos a estar expuestos. Y por eso, las medidas de limpieza, desinfección y las conductas seguras, no tocarse la cara, los ojos, la nariz, la distancia física y, bueno, otras medidas de comportamiento seguros. Una contrapregunta, doctor. Partiendo del punto de vista de Pasteur, en que el cuerpo, la vacuna es inocular en el cuerpo el virus para que el cuerpo genere los anticuerpos. Si la persona se está reinfectando con eso, ¿significa que la vacuna no tiene futuro? Bueno, recuerden que todo el proceso de desarrollo de la inmunidad tiene
una generación, el proceso investigativo de generar una vacuna, tiene que dar esa garantía de que el estado del microorganismo que se utilice, bien sea atenuado, ¿cierto? O una parte del microorganismo o el microorganismo vivo debe ser seguro. Entonces, antes de decir si la vacuna tiene o no tiene futuro, lo que debemos permitir con buena confianza, con esperanza, es que todos los procesos de investigación en este momento nos lleven a eso, al desarrollo de una molécula segura que nos permita saber si a través de la vacuna el control es efectivo. Por eso hay muchos ojos, muchas investigaciones, mucho recurso económico, científico y académico puesto en el desarrollo de las vacunas, pero hasta que no tengamos el resultado con la seguridad, ¿cierto? Con todas las pruebas, con el rigor científico, pues no podremos decir si es efectiva y si su futuro está asegurado en el tema de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias. También damos la palabra al señor Wilmer Delgadillo, quien tiene también una duda por chat y pues levantó la mano. Así que bienvenido, señor Delgadillo. Muy buena noche para todos, tarde. Pues yo tengo algo pues que de lo que me he percatado, pues lo puse también ahí en el chat, y es que la comunidad optó por el uso de guantes. Pues considero, y dentro de la profesión es algo demasiado riesgoso. Pues ya por los conocimientos previos se sabe que es un vehículo de transporte de microorganismos. La gente ya tiene pereza del lavado de manos, por ende pues cada vez que se suben, tocan cualquier superficie, alcoholcito, que el gel, entonces se evidencia demasiado en el transporte público. Sabemos pues por profesión que eso es más comercial, pero ¿qué tanto se habla de eso? Muy bien, Wilber, qué gusto escucharlo. Sí, efectivamente es un tema de falsas creencias y falsas educaciones que se han generado. Y es porque las personas en general somos muy dadas a creer en lo que nos dicen sin estar seguros o acudir a una fuente académica, a una fuente oficial y reconocida. Creo que frente al uso de los guantes, el mensaje es: todos nosotros tenemos una responsabilidad por educar a las personas, a todo el mundo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y hacerles entender que realmente frente al riesgo biológico hay que valorar el riesgo y podernos comportar de manera adecuada y de manera segura. Claramente el uso de los guantes en las actividades cotidianas no está indicado para nada, es una falsa sensación de seguridad. De acuerdo, es una tarea que tenemos todos por reeducar a la gente en el tema. Que vale, muchas gracias, Oscar. Feliz día. Feliz noche. Muchas gracias. Y Oscar también. Continuamos, voy a unir dos preguntas. La primera nos indican, ¿dónde se afirma más el virus, en la piel o en las superficies? Y asimismo nos indican, ¿cuánto tiempo permanece activo el virus en cadáveres? Bueno, muy bien. Recuerden que conociendo un poco el comportamiento del virus, es un virus de ARN, que quiere decir que él por sí solo no se multiplica. El virus necesita pegarse a las células del cuerpo humano y de preferencia se aloja en el sistema respiratorio, ¿cierto? En las células dentro de los pulmones, y se pega a las células para reproducirse. Entonces, quería mencionar esto porque el virus sobre una mesa o pegado a una puerta no se reproduce, no crece, ¿cierto? Él crece, se multiplica pegado a las células del cuerpo humano, ¿cierto? Por eso es que lo que debemos prevenir es que entre por la nariz, por los ojos o por la boca. Ahora, si una conducta de riesgo de una persona contaminada con el virus, al sonarse o al tocarse los ojos o la boca, lo lleva y lo pega a una superficie, es ahí en ese punto donde el microorganismo está.
¿Y cuánto tiempo sobrevive? Recuerden que varía entre unos minutos y varias horas hasta 2 días. Pero voy a ser insistente en este mensaje. Yo no debería preocuparme por cuánto tiempo vive el virus. Lo que yo debo preocuparme es siempre tener conductas seguras, evitar las conductas de riesgo, que es tocar cualquier superficie, el teclado, la puerta, la varilla del bus para sostenerme, las barandas de la escalera, los botones del ascensor, y hacer una conducta imprudente como tocarme los ojos, la nariz y la boca. Es realmente eso lo que debo evitar. Ahora bien, en el tema de los cadáveres, realmente la supervivencia está pegada al tiempo en que las células del microorganismo están vivas y le permiten su replicación. Ahora, es un fenómeno que está en estudio también, porque aquí podríamos generar otra conversación bastante larga frente a lo que representan los cadáveres como factor de riesgo en las emergencias, ¿cierto? O en los eventos de salud pública de gran impacto como esta pandemia. Pero lo que sí es cierto es que por eso parte de las medidas de precaución, hablando del ambiente laboral, es no manipular cadáveres en los que se sospeche que la muerte haya sido generada o que la persona murió contaminada con coronavirus, porque igual se transmite a través de la manipulación de las sustancias del cuerpo humano que probablemente hayan estado contaminadas, saliva, mocos o lágrimas. Entonces, digamos que hay muchas investigaciones acerca de cuánto tiempo está sobreviviendo el virus en los cadáveres, pero el concepto es no manipular los cadáveres. Por eso incluso pues se limitó el tema de las necropsias, por eso las medidas extremas, ya hablamos al principio de las medidas extremas de seguridad o de bioseguridad para manipular los cadáveres. Perfecto, muchas gracias. Damos la palabra al señor Aldebur Guevara. Señor Aldebur, bienvenido. Buenas noches para todos. Agradecerles por esta gran orientación y tener precaución con relación a la vida y el cuidado para todos. Yo tengo una preguntita, pues es algo que me inquieta, y pues es la situación de que dice que el constante uso del alcohol también ocasiona problemas de piel. Entonces, ¿qué respuesta hay con relación a eso? Porque la gente pues utiliza mucho el alcohol y dice que está ocasionando problemas de piel también. Bueno, muy bien. También, yo creo que el uso del alcohol también nos ha generado una cultura que nos ha educado de manera inadecuada, porque hemos creído que el uso frecuente del alcohol es lo que nos protege. Recuerden que dentro de las medidas gold estándar, el estándar de oro para prevenirlo es el lavado de manos con agua y con jabón. Para prevenir los efectos del jabón en las manos, porque muchos nos quejamos de eso también, me reseca las manos, me partió las manos, me duelen, ¿cierto? Hay incluso algunas imágenes de broma que muestran cómo se han borrado las huellas dactilares por tanto lavado de manos. Pero aquí el mensaje es que los jabones bien utilizados... No alcanzo a escuchar bien, se oye muy distorsionado. Ahí me confirman, por favor, cómo están escuchando ahora. Yo lo escucho bien. Se escucha bien, debe ser su internet que debe estar lento. Por favor, okay. Bien, entonces les ¿Se escucha bien? Les decía que para prevenir los efectos... No, distorsionado. Le expliqué, ya le explicó. Ellos no son de por allá ni son gringos ni nada. Ellos se los llevaron para allá a pagar una condena, extraditados. Bien, entonces les mencionaba que para hacer un uso adecuado del jabón hay que garantizar una práctica que pocas veces se menciona. Y es que lo primero que yo voy a hacer para lavarme las manos es humedecerme con agua y luego aplicar el jabón. ¿Esto qué facilita? Que el agua, la mezcla del agua y el jabón haga la espuma para que se limpie la superficie, porque la conducta de aplicarme primero el jabón en las manos facilita que la piel absorba los componentes del jabón y se genere la resequedad. Y lo mismo un buen enjuague. Entonces me humedezco las manos, me aplico el jabón, hago espuma
¿cierto? Y me enjuago bien. Ahora, como hemos reemplazado el lavado de manos con agua y con jabón por alcohol, debemos recordar que hay dos prácticas que no son adecuadas. La primera, utilizar gel o alcohol o gel con alcohol más de 3 veces o cuando las manos están visiblemente sucias y pegajosas. Ahí de ahí en adelante, después de aproximadamente 3 aplicaciones de gel o de alcohol, no está siendo efectivo, ya está contaminada. Dentro de 8 días vamos a hablar un poco de cuáles son los efectos de limpieza que genera el alcohol. Pero debemos recordar que el alcohol tiene una acción muy corta de desinfección. Mientras se evapora, no tiene una acción residual. Y otra práctica, lavarse las manos con agua y con jabón y después aplicarse el alcohol, porque debemos hacer un buen lavado de manos con agua y con jabón para que no necesitemos aplicar un desinfectante como el alcohol después. De esta manera reducimos el uso del alcohol solamente para condiciones en las que realmente no hay disponible agua y jabón para lavarnos las manos y lo usamos en el momento adecuado. Muchas gracias. Vamos a unir 2 preguntas, ya estamos finalizando la sección de las preguntas, así que uniremos 2 de ellas y por ende daremos final a esta sección de preguntas. La primera es, ¿qué recomendaciones nos sugiere para los profesionales de la salud? Esa la unimos con la siguiente. Usted mencionó que los profesionales de la salud les califican como psicorrígidos. ¿Cómo hacer para que las personas no se incomoden cuando uno les explica los riesgos, pero sin embargo no creen? Esta pregunta más, ¿qué sugerencias hay para el personal de salud? Gracias. Muy bien, yo creo que ese es un gran reto que tenemos por educar a las personas. Y gracias. Yo soy también, digamos, muy testigo en la vida cotidiana, en mis actividades sociales, en mis actividades familiares, de lo que implica educar a las personas. Porque, y creo que esto es una tarea constante. La forma de hacerle entender a las personas, de educarlos, es a través del ejemplo, ¿cierto? Y a través de compartir mensajes claves con ellos. Es una tarea constante. Seguramente siempre va a haber personas incrédulas, siempre va a haber personas con diferentes creencias, pero nuestra tarea es educar a través del ejemplo, ¿sí? Y bueno, probablemente los que estamos aquí en esta tarea de salud, de las emergencias, de la asistencia humanitaria, pues tenemos un toquecito de locos para podernos involucrar con este ambiente que es tan interesante, que nos obliga a estar estudiando, a estar respondiendo las dudas que tenemos y nos plantean los demás para poder hacer un proceso educativo. No es fácil. En la primera lámina veíamos algunas creencias de la época antigua cuando empezaron a aparecer las infecciones y la solución a esas enfermedades o esas infecciones estaban con hierbas aromáticas y aguas. Y no estoy invalidando en mi casa también se toma aguapanela con jengibre y con moringa, ¿cierto? Y todos sabemos que la aguapanela con jengibre, la aguapanela con moringa o muchos otros productos naturales, siempre que no causen un mal al organismo o a la persona, nos van a ayudar a aliviar los síntomas, nos van a aliviar el malestar de la garganta, el escalofrío, ¿cierto? Pero realmente no son hablando de coronavirus. Entonces tenemos que generar esa cultura de educar. Educar a las personas no es fácil, pero es una tarea muy gratificante cuando vemos que las personas logran asumir los conceptos y cambiar la conducta por conductas seguras. Entonces es una tarea permanente que tenemos los actores en salud. Seguro muchos de los participantes interesados acá conocen y están comprometidos igual que yo en eso, en educar a las personas. Perfecto. Y como última pregunta, ponente Oscar, nos indican desde Ecuador, ¿qué tan saludable o seguro es colocar alcohol en las mascarillas? ¿Y qué tan seguro es usar los tapabocas de tela antifluidos? Bueno, bien, recuerden que el alcohol el alcohol tiene una particularidad y es que es utilizado como antiséptico, quiere decir para aplicarse sobre la piel,
y también es utilizado como desinfectante para aplicarse sobre las superficies. Lo que debemos tener en cuenta del alcohol es que inhalar el alcohol puede generar irritación en la nariz o en las vías respiratorias. No está indicado, no tiene una prueba científica de que aplicarlo sobre los respiradores. No se escucha. Ya había un micrófono abierto. Entonces no tiene una indicación, una prueba científica de que sea una buena práctica, por el contrario genera irritación, mareo y podría generar reacciones alérgicas, que entre otras sucede porque también dice la receta de la abuela, ahora hablando de creencias, que aplicar alcohol en las axilas o en los pies o en la frente a los niños les disminuye la fiebre o les baja la temperatura. Recuerden que realmente el alcohol como producto químico puede llegar a ser tóxico, que inhalado, ingerido, ¿cierto? O si penetra la piel porque se aplica demasiada cantidad podría generar intoxicación. No es una práctica adecuada. Incluso cuando hablamos de los respiradores, de los tapabocas o de las mascarillas que están en la industria, los tapabocas quirúrgicos, los respiradores N95 o algunos otros filtros, dentro de sus indicaciones es que no deben estar húmedos, porque la humedad disminuye su efectividad de protección. Como tapabocas, como material desechable, pues no tiene una indicación de lavado, de aplicación de desinfectantes. Esos son medidas extremas, como realmente cuando no hay otra solución que desinfectar los elementos desechables. Podemos hablar dentro de 8 días un poco más en detalle de ese tema. Ahora bien, el tema de la mascarilla o del tapabocas de tela antifluidos. Recuerden que frente al tema del tapabocas, el tapabocas por sí solo no es una protección. El tapabocas como medida aislada no funciona. Es un conjunto de medidas lo que funciona para cortar la cadena de transmisión del coronavirus. Y hay 3, bueno, tal vez 4, ¿cierto? 4 estrategias importantes. El lavado de manos con agua y con jabón. La distancia física, no hablemos de distancia social, que eso también es otro tema interesante. La distancia física es la prevención, ¿cierto? No tener contacto cercano, contacto físico con las personas. Y el otro, el uso del tapabocas, que en las actividades sociales y cotidianas está bien utilizar un tapabocas porque junto con la distancia física y el lavado de manos reducen el riesgo. Yo puedo utilizar un tapabocas muy sofisticado, un tapabocas industrial, un tapabocas N95, pero si tomo una conducta de riesgo, pues ha perdido toda su efectividad. Estaba mencionando 4 estrategias, ¿cierto? Lavado de manos, distancia física, uso del tapabocas, y la cuarta es la etiqueta respiratoria, ¿cierto? Toser y estornudar en la parte interna del codo aún con el tapabocas. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud y las investigaciones han sugerido que los niños menores de 2 años no se recomienda el uso de tapabocas de tela por el riesgo de la asfixia y de la regurgitación, ¿cierto? Que vomiten y tengan problemas respiratorios con ese contenido del vómito. En términos generales, los tapabocas de tela son una medida para las actividades cotidianas, insisto, combinados con otras estrategias de prevención, por sí solos no. Ahora bien, no hay una medida estándar, no hay una investigación científica que nos demuestre cuál es la tela adecuada para los tapabocas de tela o los tapabocas lavables. Lo único cierto es que el tapabocas debe combinarse con la distancia física, porque el tapabocas es básicamente una barrera para que no salpiquen las babas, la saliva, cuando hablamos, tosemos o estornudamos, pero que dependiendo de la tela puede ser muy porosa y aunque lo tenga colocado en cercanía de una persona que esté contagiado con el virus o que sea portador del virus, aunque sea sano, pues podría no protegerme. Los tapabocas de tela son una alternativa para las actividades cotidianas, insisto, combinados con las 4 estrategias. Lavado de manos, distancia física, uso del tapabocas y etiqueta respiratoria. Excelente, gracias por todas las preguntas de los participantes y sobre todo por este gran espacio de parte de nuestro ponente, Óscar Sierra.
Por favor, no olviden diligenciar el link de inscripción que se encuentra en estos momentos en el chat. Ahora bien, antes de finalizar, damos paso al doctor Ronald Prada La Guardia, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca de Bogotá. Gracias, Oscar Sierra, y por supuesto, bienvenido, doctor Ronald. Muchas gracias, Natalie. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy. Oscar, excelente presentación. Muchas gracias. Creo que va a ser de mucho provecho para cada uno de los que han participado el día de hoy en esta conferencia. Importante porque nos recuerda la necesidad de conservar las medidas de bioseguridad que se han recomendado desde antes de la declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia y en los países de América. Recordar que el cambio de medidas no representa terminación de la situación de emergencia que estamos viviendo, desaparición del riesgo de contagio por el virus, lo cual vamos a tener durante mucho tiempo. No podemos predecir cuánto de aquí hasta el año próximo. Pero lo más importante de todo esto es las medidas de prevención. Oscar ha sido muy enfático en esto y seguramente ampliará durante la próxima sección, va a ampliar la información y tenerlo presente tanto para quienes trabajamos en organismos de socorro como en los funcionarios de instituciones de salud, como en la vida cotidiana. Ante todo, en la vida cotidiana. Muchas veces caemos en el exceso de confianza, olvidamos las medidas de protección que nos recomendaron cuando estábamos en los momentos más críticos de las situaciones de emergencia, y en los momentos más relajados nos descuidamos y perdemos todo lo que habíamos ganado durante todo este tiempo que se ha mantenido las medidas establecidas oficialmente para reducir la tasa de contagio. Creo que todos podemos salir avante, salir bien librados de esta situación de emergencia que se ha generado por la pandemia, siempre que mantengamos esas medidas de prevención y que hoy Oscar nos ha recordado y las ha presentado con mucho detalle, pero esperando que nosotros seamos replicadores de este mensaje, seamos educadores en la comunidad y las recordemos siempre. Creo que hay mucha gente relajada después de el cambio de medidas para favorecer la recuperación económica de las diferentes poblaciones, de las diferentes ciudades, y vale la pena. Por eso hemos considerado la importancia de seguir generando estos procesos para que la gente recuerde y de pronto conozca muchas cosas que todavía no hemos conocido. Hoy ha sido una excelente oportunidad para conocer mucho más de las medidas de prevención. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de los participantes y los esperamos en la siguiente conferencia el próximo miércoles entre las 6:30 y las 8 de la noche. Y allí podrían expresar más inquietudes que no hayan logrado presentar el día de hoy. Muchas gracias, Oscar, Natalie, Hernando, Carlos, muchas gracias por dinamizar todo este ejercicio que venimos adelantando. Muchas gracias, doctor Ronald. Feliz noche para todos y nos vemos en 8 días. Es así como agradecemos nuevamente por esta ponencia, agradecemos su atención y participación en este ciclo de charlas virtuales. Los invitamos a la segunda sesión de bioseguridad en tiempos de COVID, el cual continuará el miércoles 16 de septiembre a la misma hora. Que tengan todos una excelente noche. Hasta luego.